Imagina esto, una actriz teatral británica sin conexiones en Hollywood, sin experiencia en películas de superhéroes, que pasa de actuar Shakespeare en Londres a convertirse en uno de los personajes más cruciales del universo cinematográfico de Marvel. Esta es la historia de Vanessa Kirby, y créeme, su viaje para convertirse en la mujer invisible en los Cuatro Fantásticos de Marvel es diferente a todo lo que has escuchado antes. Venció a actrices de primera categoría como Margot Robbie, Emily Blunt, Anne Hathaway y muchas otras por lo que podría ser el papel femenino más importante de la fase 6 del UCM. Pero aquí está el punto. Marvel no la eligió porque fuera el nombre más grande o tuviera experiencia con superhéroes. La eligieron por una razón muy específica que revelaremos al final de este video. Y cuando escuches cuál es, todo sobre su carrera de repente tendrá perfecto sentido. Hoy, nos sumergiremos profundamente en cómo una actriz británica relativamente desconocida, que ni siquiera pudo entrar a la escuela de teatro, se convirtió en el arma secreta de Hollywood. Desde sus cartas de rechazo hasta su primera vez en el escenario, desde interpretar a una princesa hasta realizar sus propias acrobacias arriesgadas junto a Tom Cruise, esta es la historia completa de cómo Vanessa Kirby conquistó Hollywood. Y quédate hasta el final porque la forma en que consiguió el papel de los Cuatro Fantásticos y lo que significa para el futuro del UCM te volará la mente por completo. Vanessa Kirby nació el 18 de abril de 1988 en Wimbledon, Londres. Y a diferencia de muchas historias de Hollywood, no creció soñando con el estrellato cinematográfico. Su padre era cirujano de próstata. Su madre era editora de la revista Country Living. Esta era una familia británica de clase media sin absolutamente ninguna conexión con la industria del entretenimiento. Tiene dos hermanos, un hermano llamado Joe y una hermana llamada Juliette. Al crecer, Vanessa en realidad planeaba convertirse en directora, no en actriz. Hacía pequeñas películas con sus hermanos usando la cámara de video de su padre, pero siempre se quedaba detrás de la cámara, nunca frente a ella. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Exeter, y aquí es donde su historia toma un giro inesperado. Planeaba convertirse en académica. Específicamente quería hacer un doctorado en literatura inglesa, enfocándose en poesía medieval y leyendas artúricas. Su tesis fue sobre el papel de las mujeres en la literatura romance medieval, lo cual, mirando hacia atrás, parece casi profético dado cuántos personajes femeninos complejos llegaría a interpretar. Pero algo cambió en su último año. Vio una producción de Un tranvía llamado Deseo en Londres, y algo hizo clic. Decidió aplicar a escuelas de teatro, comenzando con la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, LAMDA. Pasó meses preparando sus piezas de audición, 2 monólogos de Shakespeare y una pieza contemporánea. La carta llegó de vuelta, rechazada. Luego aplicó a la Real Academia de Arte Dramático, RADA, una de las escuelas de teatro más prestigiosas del mundo. De nuevo, puso todo en la audición. De nuevo, rechazada. La Escuela de Teatro Bristol Old Vic, también rechazada. Cada escuela de teatro a la que aplicó la rechazó. Piensa en eso por un momento. La mujer que llegaría a actuar junto a Tom Cruise, que sería elegida personalmente por Marvel Studios, que recibiría nominaciones al Oscar, no pudo ni siquiera entrar a la escuela de teatro. La mayoría de las personas habrían tomado esto como una señal para rendirse. Vanessa Kirby lo tomó como un desafío. En lugar de aceptar la derrota, comenzó a ir a audiciones abiertas para producciones teatrales. Sin agente, sin conexiones, sin entrenamiento formal. Solo presentándose a castings masivos con cientos de otros aspirantes, haciendo fila por horas por la oportunidad de una audición de 2 minutos. Su primera oportunidad llegó 3 días después de graduarse de la universidad. Audicionó para Todos mis hijos en el Teatro Octagon en Bolton, un pequeño teatro regional en el norte de Inglaterra. El pago era 300 libras por semana, lo cual en Londres apenas cubriría la renta de una habitación compartida. Lo tomó inmediatamente y complementó sus ingresos trabajando de noche en un pub en Battersea y los fines de semana como acomodadora en el almacén Donmar. En el Donmar, veía los espectáculos desde atrás, estudiando a los actores, tomando notas mentales sobre sus técnicas. Vio actuar a Mark Rylance, Judi Dench y Derek Jacobi. Más tarde dijo que estos momentos robados viendo desde las sombras le enseñaron más de lo que cualquier escuela de teatro podría haber hecho. Pero su verdadero avance llegó en 2010. Estaba audicionando para un papel pequeño en La prueba del ácido, en el Teatro Nacional. No consiguió el papel, pero el director, Sir Nicholas Hytner, una de las figuras más influyentes del teatro británico, vio algo en ella. Le ofreció un papel diferente, más pequeño que aquel para el que audicionó, pero era en el Teatro Nacional. Tenía 22 años y estaba a punto de actuar en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. De 2010 a 2013, la carrera teatral de Vanessa explotó. En Mujeres, cuidado con los hombres, en el Teatro Nacional, interpretó a Bianca junto a Harriet Walter. A pesar de ser uno de los miembros más jóvenes del reparto y no tener entrenamiento formal, se mantuvo a la altura de actores con décadas de experiencia. La producción tuvo un presupuesto de 450.000 libras y se presentó con audiencias agotadas por 3 meses. Luego llegó Como gustéis en el West Yorkshire Playhouse en 2011. Interpretar a Rosalinda se considera uno de los papeles femeninos más desafiantes de Shakespeare. El personaje tiene más de 700 líneas, más que cualquier otro personaje femenino en Shakespeare, y tiene que interpretar convincentemente a una mujer fingiendo ser un hombre, fingiendo ser una mujer.
Vanessa atacó el papel con rigor intelectual, desglosando el texto línea por línea, encontrando la música en el lenguaje de Shakespeare. Pero fue, medida por medida, en el Teatro Almeida en 2011 lo que cambió todo. Interpretando a Isabella, una novicia monja que debe decidir si sacrificar su virginidad para salvar la vida de su hermano, Vanessa entregó lo que los críticos llamaron una actuación que hace estrellas. Michael Billington, de The Guardian, escribió que Kirby trajo una intensidad ardiente a Isabella que rara vez he visto igualada. Charles Spencer, de The Telegraph, dijo que estaba destinada a la grandeza. La actuación fue tan poderosa que en varias noches se vio a miembros de la audiencia llorando durante su discurso final. Benedict Cumberbatch, quien vio la producción, más tarde la recomendó a su agente. Los directores comenzaron a venir específicamente a verla actuar. En 2012, abordó a Chekhov con 3 hermanas en el Young Vic. Interpretando a Masha, la hermana del medio atrapada en un matrimonio sin amor, Vanessa decidió aprender ruso para entender el ritmo y la música del texto original. Trabajó con un entrenador ruso por 3 meses, no para actuar en ruso, sino para entender cómo funcionaba el lenguaje de Chekhov en su forma original. El director Benedict Andrews más tarde dijo que tenía un compromiso casi aterrador con la verdad en la actuación. Luego llegó un tranvía llamado Deseo en 2014, de vuelta al Young Vic. Esta vez, Vanessa no estaba en la audiencia viendo, estaba en el escenario interpretando a Estela junto a la Blanche Dubois de Gillian Anderson. Anderson ya era una estrella global por The X-Files y The Fall. Muchas actrices jóvenes se habrían sentido intimidadas. Vanessa lo vio como una oportunidad para aprender. Estudió cómo Anderson comandaba el escenario, cómo manejaba el desgaste emocional de interpretar a Blanche noche tras noche. La producción fue tal éxito que fue transmitida a cines mundialmente a través de NT Live, alcanzando a más de 500,000 espectadores. Para muchas personas alrededor del mundo, esta fue la primera vez que vieron actuar a Vanessa Kirby. Las reseñas fueron unánimes en sus elogios. Vanessa no solo se mantenía a la altura de Gillian Anderson, estaba creando una Estela completamente realizada que proporcionó el ancla emocional para toda la producción. Incluso después de volverse famosa por The Crown, Vanessa regresó al teatro en 2018 con Julie en el Teatro Nacional. Esta fue una adaptación de Señorita Julie de Strindberg, actualizada al Londres moderno. Tomó una reducción masiva de salario de su sueldo televisivo porque quería trabajar con la directora Carrie Cracknell. La producción fue cruda, intensa y controversial. Vanessa interpretó a Julie como una mujer teniendo un colapso en tiempo real, despojándose de toda vanidad y técnica para revelar algo incómodamente honesto. Mientras Vanessa conquistaba la escena teatral londinense, comenzó a incursionar en el cine y la televisión. Estos primeros papeles son fascinantes de ver en retrospectiva porque puedes ver cómo aprendía el medio, entendiendo cómo funciona la cámara diferente al escenario. Su debut cinematográfico llegó en 2011 con El Despertar, una película de terror británica protagonizada por Rebecca Hall y Dominic West. La película tuvo un presupuesto modesto de 3 millones de libras, y Vanessa interpretó a una sirvienta que aparece en exactamente 3 escenas. Tenía 4 líneas de diálogo. Pero aquí está lo notable. El director Nick Murphy quedó tan impresionado con lo que hizo en esas 3 escenas que le escribió una carta de recomendación que la ayudó a conseguir su siguiente agente. Más tarde dijo: "Me hizo creer que su personaje tenía una vida completa más allá de esas 3 escenas. Eso es raro". En 2012, apareció en la adaptación de la BBC de Grandes Esperanzas. Esta serie de 3 partes tuvo un presupuesto de 6 millones de libras y contó con un reparto estelar incluyendo a Ray Winstone y Gillian Anderson. Otra vez. Vanessa interpretó a Estela, la hermosa pero fría pupila de la señorita Havisham. Para prepararse, pasó semanas aprendiendo etiqueta victoriana, equitación y la forma específica en que las mujeres de clase alta de esa era se movían y hablaban. Creó una historia detallada del pasado de Estela que nunca se mencionó en pantalla, pero informó cada elección que hizo. Luego llegó Sobre el tiempo, en 2013. La comedia romántica de viajes en el tiempo de Richard Curtis. Con un presupuesto de 12 millones de dólares, fue la primera película teatral de Vanessa con un estreno amplio. Interpretó a Joanna, una amiga elegante de la protagonista femenina. Es un papel pequeño, apareciendo en solo 4 escenas, pero Vanessa creó una vida entera para este personaje. Decidió que Joanna trabajaba en publicaciones, vivía en Notting Hill y secretamente escribía ficción vampírica bajo un seudónimo. Nada de esto está en el guión, pero le dio a su actuación una especificidad que hizo a Joanna memorable a pesar del tiempo limitado en pantalla. La película llegó a ganar 87 millones de dólares mundialmente, y mientras las audiencias se enfocaban en Domhnall Gleeson y Rachel McAdams, los conocedores de la industria preguntaban sobre la actriz que causó tal impresión en un papel de reparto. Reina y País, en 2014, fue la secuela del legendario director John Boorman a su autobiográfica Esperanza y Gloria. Con un presupuesto de 4 millones de libras, fue una película pequeña y personal. Vanessa interpretó a una misteriosa mujer de clase alta que tiene un breve romance con el protagonista. Pasó tiempo con Boorman, quien estaba en sus 80, escuchando sus historias sobre la Inglaterra de los 50 para entender el mundo de la película. En 2015, tomó un papel en Hueso en la garganta, un drama criminal independiente basado en la novela de Anthony Bourdain. La película tuvo un presupuesto bajo 2 millones de dólares y un estreno limitado,
Pero Vanessa se sintió atraída al proyecto porque quería trabajar con actores del método como Ed Westwick. Observó cómo se preparaban, cómo se mantenían en personaje entre tomas, añadiendo nuevas técnicas a su arsenal creciente. Yo, antes de ti, en 2016, fue un cambio de juego comercialmente. Basada en la novela bestseller de Jojo Moyes, la película tuvo un presupuesto de $20 millones y fue posicionada como contraprogramación importante para los blockbusters de verano. Vanessa interpretó a Alicia, la exprometida de Will Traynor, quien lo dejó después de su accidente paralizante. Habría sido fácil interpretar a Alicia como una villana, la mujer que abandonó a su prometido en su momento de necesidad. Pero Vanessa hizo algo mucho más interesante. Investigó hablando con personas que habían estado en situaciones similares, parejas de personas que habían sufrido lesiones que cambiaron sus vidas. Aprendió sobre la culpa, la confusión, las decisiones imposibles que enfrentaron. En sus 2 escenas, puedes ver todo esto en la actuación de Vanessa. No está interpretando a una mala persona. Está interpretando a una persona que tomó una decisión que cuestionará por el resto de su vida. La película fue un éxito masivo, ganando $208 millones mundialmente. Mientras Emilia Clarke y Sam Claflin recibieron la mayor parte de la atención, los directores de casting notaron cómo Vanessa había tomado un personaje potencialmente unidimensional y lo había hecho humano. También en 2016, apareció en Comando Asesino, una película de acción y ciencia ficción británica de bajo presupuesto. Con un presupuesto de solo $1,5 millones, fue una película sobre robots controlados por IA, volviéndose contra los humanos. Vanessa interpretó a una especialista en tecnología que podía comunicarse con máquinas a través de un implante cerebral. Para prepararse, pasó tiempo con ingenieros robóticos y aprendió programación básica. Quería entender cómo alguien que interfiere con máquinas pensaría y se movería diferente a una persona normal. La película tuvo un estreno teatral limitado, pero encontró seguidores de culto en plataformas de streaming. También le dio a Vanessa su primera experiencia con secuencias de acción, trabajando con coordinadores de acrobacias y manejando armas de utilería. No sabía que esta experiencia sería invaluable solo 2 años después. En 2016, Netflix estaba a punto de lanzar uno de sus proyectos más ambiciosos jamás. The Crown, creado por Peter Morgan, contaría la historia del reinado de la reina Isabel II con un presupuesto reportado de más de $130 millones solo para la primera temporada, convirtiéndola en una de las series de televisión más caras jamás producidas en ese momento. Cada episodio costó aproximadamente $13 millones, más que muchas películas. El proceso de casting para la serie fue exhaustivo. Más de 300 actrices audicionaron para el papel de la princesa Margarita. La lista corta incluía algunos de los nombres más grandes de la actuación británica: Carey Mulligan, Felicity Jones y Ophelia Lovibond. Claire Foy ya había sido elegida como la reina Isabel II, y los productores necesitaban a alguien que pudiera ser su igual, que pudiera retratar a Margarita como más que solo la hermana menor rebelde de la reina. El proceso de audición de Vanessa fue agotador. La llamaron de vuelta 7 veces durante 3 meses. Cada vez, le pidieron que preparara escenas diferentes, que mostrara diferentes aspectos de la personalidad de Margarita. Para su primera audición, interpretó la confrontación de Margarita con la reina sobre Peter Townsend. Para la segunda, le pidieron que mostrara a Margarita en una fiesta, siendo el alma de la reunión mientras moría por dentro. Para la tercera, querían ver la vulnerabilidad de Margarita. Para la séptima audición, Peter Morgan le dio una dirección inusual. Le pidió que interpretara una escena que no estaba en el guión. Margarita sola en su habitación, fumando, escuchando música, sin decir nada, solo existiendo en su tristeza. Vanessa se sentó en esa sala de audición por 5 minutos en completo silencio, fumando cigarrillos herbales. No fuma en la vida real, dejando que el dolor de Margarita la invadiera. Cuando terminó, Morgan supuestamente se volvió hacia el director de casting y dijo: «Esa es nuestra Margarita». Su preparación para el papel fue extraordinariamente detallada. Leyó 15 biografías diferentes de la princesa Margarita, desde biografías reales autorizadas hasta revelaciones escandalosas. Escuchó más de 50 horas de grabaciones de audio para perfeccionar no solo el acento de Margarita, sino la forma específica en que hablaba. El ritmo, la forma en que usaba pausas para crear efecto, el ligero ceseo que se volvía más pronunciado cuando bebía. Pasó horas estudiando filmaciones de Margarita, notando detalles diminutos como cómo sostenía sus cigarrillos diferente dependiendo de su estado de ánimo, cómo su postura cambiaba cuando estaba en lugares públicos versus privados. Tomó lecciones de ballet para capturar la gracia estudiada de Margarita, la forma en que se movía como si siempre estuviera siendo observada, porque lo estaba. Más notablemente, Vanessa pasó tiempo con Lady Anne Glenconner, quien había sido dama de compañía de Margarita por más de 30 años. Lady Glenconner le contó historias que nunca habían sido hechas públicas, sobre la bondad y crueldad de Margarita, su ingenio y su tristeza, su necesidad desesperada de ser amada y su incapacidad para aceptar amor cuando se le ofrecía. Cuando comenzó la filmación, Vanessa trajo toda esta preparación, pero también trajo algo más. Un entendimiento de que Margarita no era solo un personaje de reparto en la historia de su hermana. Era el lado oscuro de la corona, la mujer que mostraba qué pasaba cuando el deber y el deseo colisionaban. En la temporada 1, episodio 8, Orgullo y Alegría, vemos la fuerza completa de la actuación de Vanessa cuando Margarita se entera de que no puede casarse con Peter Townsend.
La escena donde confronta a la reina tomó 14 tomas, no porque Vanessa lo estuviera haciendo mal, sino porque siguió haciendo llorar al equipo. No lo interpretó como melodrama, sino como alguien tratando desesperadamente de mantener el control mientras todo su mundo se colapsa. El ligero temblor en sus manos, la forma en que su voz no se quiebra hasta la última palabra, la forma en que sostiene su cuerpo como si físicamente tratara de mantenerse unida. La temporada 2 trajo nuevos desafíos. El matrimonio de Margarita con Tony Armstrong Jones podría haber sido interpretado como una historia de amor. Vanessa y los escritores fueron más inteligentes que eso. Interpretó la atracción de Margarita hacia Tony como algo peligroso y autodestructivo. En el episodio 1, Desventura, hay una escena en la fiesta de compromiso de Margarita donde está riendo y alegre, la anfitriona perfecta. Pero Vanessa añadió un momento, una improvisación, donde la risa de Margarita continúa solo un latido demasiado largo. Se vuelve ligeramente histérica. En ese momento, ves las grietas en la fachada. La escena del baño en Matrimonium, donde Margarita se da cuenta en el día de su boda de que ha cometido un error terrible, se hizo en una toma. Vanessa había pedido al director que despejara el set, que solo tuviera personal esencial presente. Fue a un lugar oscuro para esa escena, basándose en investigación que había hecho sobre personas que se sentían atrapadas por sus propias decisiones. Después de que gritaran «corte», se negó a hacer otra toma. Dijo que no podía ir a ese lugar emocional otra vez. La respuesta a su actuación fue extraordinaria. Los críticos que habían sido escépticos sobre otro drama real fueron conquistados por la complejidad y matiz que trajo a Margarita. No estaba interpretando una caricatura de una princesa rebelde. Estaba interpretando a una mujer atrapada entre quien se esperaba que fuera y quien realmente era. Vanessa ganó el BAFTA a Mejor Actriz de Reparto en 2018, venciendo a la coestrella Vanessa Redgrave, Thandie Newton por Westworld y Nicola Walker por Line of Duty. Fue nominada a un Emmy el mismo año, y aunque no ganó, eso fue para Anne Dowd por The Handmaid's Tale, muchos críticos sintieron que fue robada. Pero quizás más importante que los premios, su actuación cambió cómo vemos a los personajes de reparto en televisión de prestigio. Demostró que el papel de reparto podía ser tan complejo, tan central a la historia como el protagonista. Margarita no estaba solo ahí para crear problemas para la reina. Estaba viviendo su propia tragedia, paralela pero separada de la historia de su hermana. El programa fue visto por más de 73 millones de hogares mundialmente en sus primeras 2 temporadas. Ganó múltiples Globos de Oro, premios SAG y Emmys. Pero para Vanessa, la verdadera victoria fue en crear un personaje tan memorable que cuando Helena Bonham Carter tomó el papel para las temporadas 3 y 4, llamó a Vanessa por consejos, reconociendo que Vanessa había establecido un estándar que sería difícil igualar. Después de The Crown, Vanessa Kirby podría haber hecho cualquier cosa. Le estaban ofreciendo papeles principales en dramas de época, comedias románticas y programas de televisión de prestigio. HBO la quería para una nueva serie. La BBC estaba desarrollando proyectos específicamente para ella. Podría haber pasado la próxima década interpretando variaciones de la princesa Margarita y haber sido muy exitosa. En lugar de eso, tomó una decisión que sorprendió a todos en la industria. Decidió que quería ser una estrella de acción. La llamada llegó a principios de 2017. Tom Cruise había visto The Crown y quería conocerla sobre un papel en Misión. Imposible. Fallout. La reunión se suponía que duraría 30 minutos. Se extendió por más de 2 horas. Cruise no solo quería elegirla, quería entender cómo se acercaba al personaje. Quedó impresionado por su rigor intelectual, la forma en que desglosaba la psicología de Margarita. Al final de la reunión, le ofreció el papel de la viuda blanca en el acto. El personaje era diferente a todo lo que Vanessa había hecho antes. Alana Mitsopoulos, conocida como la viuda blanca, es una traficante de armas, una intermediaria del caos que vende al mejor postor sin ideología o lealtad. Es la hija de Max, el traficante de armas de la primera película de Misión. Imposible, continuando el negocio familiar con una sonrisa y una copa de champán. La preparación para este papel fue completamente diferente a todo lo que Vanessa había experimentado. Tenía 6 meses antes de que comenzara la filmación, y Cruise insistió en que entrenara como si realmente fuera a convertirse en una operativa de campo. Trabajó con el equipo de acrobacias 8711, las mismas personas que coreografiaron las películas de John Wick. Aprendió múltiples estilos de lucha incluyendo Krav Maga, artes marciales filipinas y combate táctico con cuchillos. En Taran Tactical, la instalación de entrenamiento de armas de fuego usada por muchas producciones de Hollywood, aprendió no solo cómo sostener un arma de manera convincente, sino cómo disparar realmente. Se volvió competente con múltiples sistemas de armas, entendiendo que alguien como la viuda blanca estaría tan cómoda con armas como con una lista de vinos. Tomó lecciones de motocicleta, eventualmente aprendiendo a manejar a altas velocidades a través del tráfico. Se certificó en escalada en roca porque había una posibilidad de que necesitara hacer sus propias acrobacias de escalada. Aprendió a hablar francés con fluidez, junto con árabe y mandarín básico, porque la viuda blanca operaría internacionalmente. Pero quizás más importante, se acercó al entrenamiento físico con el mismo rigor intelectual que trajo a cada papel. No solo quería parecer que podía pelear, quería entender cómo alguien que vivía en peligro constante se movería por el mundo. Estudió cómo se posicionan los guardaespaldas, cómo las personas que portan armas caminan diferente, cómo alguien que siempre está evaluando amenazas nunca se relaja completamente.
Cuando comenzó la filmación de Misión Imposible Fallout, con su masivo presupuesto de $178 millones, Vanessa estaba lista. La escena de pelea en el baño en París, donde se enfrenta a la Ilsa Faust de Rebecca Ferguson, estaba programada para 3 días de filmación. Lo hicieron en uno. Vanessa hizo cada golpe, cada lanzamiento, incluyendo ser estrellada contra un espejo. Era vidrio de azúcar, diseñado para romperse de forma segura, pero el impacto seguía siendo real. Se rompió 2 costillas durante el entrenamiento, pero no le dijo a nadie hasta después de que terminó la filmación porque no quería ser reemplazada por una doble de acción. Christopher McQuarrie, el director, quedó asombrado por su transformación. Más tarde dijo que Vanessa se acercaba a la acción como si estuviera haciendo Shakespeare, encontrando la verdad emocional en cada momento físico. Cuando la viuda blanca pelea, no solo está lanzando golpes, está revelando personaje. La película fue un éxito masivo, ganando $791 millones mundialmente y convirtiéndose en la película de Misión Imposible más taquillera en ese momento. Los críticos elogiaron las secuencias de acción, pero muchos destacaron la actuación de Vanessa como sobresaliente. Había creado una villana que era encantadora en lugar de amenazante, que conducía tratos de armas como si estuviera organizando una cena. Antes de que Misión Imposible fuera siquiera estrenada, Vanessa ya estaba entrenando para su siguiente papel de acción. Rápidos y Furiosos presenta. Hobbs y Shaw tenía un presupuesto de $200 millones y necesitaba entregar acción espectacular. Vanessa fue elegida como Hattie Shaw, la hermana de Jason Statham y una agente del MI6 que se infecta con un virus programable. Este papel requirió aún más preparación física. Trabajó con ex-Navy SEALs para entender tácticas militares y movimiento. Estudió bioquímica para entender el trasfondo científico de su personaje, pasando tiempo con virólogos reales para entender cómo alguien en ese campo pensaría. La persecución en motocicleta por Londres requirió que realmente manejara a velocidades sobre 120 millas por hora. Las escenas de combate cuerpo a cuerpo fueron aún más intensas que Misión Imposible. Hay una secuencia donde Hattie pelea contra múltiples atacantes mientras el virus está descomponiendo su cuerpo. Vanessa tuvo que coreografiar peleas mientras mostraba deterioro físico, un desafío técnico que requirió increíble control corporal. El director David Leitch dijo algo revelador sobre el enfoque de Vanessa. La mayoría de los actores aprenden la coreografía y marcan sus posiciones. Vanessa crea un personaje físico. Pelea diferente como Hattie de como lo hizo como la viuda blanca porque son personas diferentes con entrenamiento diferente y estados emocionales diferentes. La película hizo $760 millones mundialmente a pesar de reseñas mixtas. Pero de nuevo, la actuación de Vanessa fue destacada por elogios. Había demostrado que no era solo una actriz que podía hacer acción, era una estrella de acción que podía actuar. Cuando regresó para Misión Imposible, Sentencia de Muerte, Parte 1 en 2023, con su masivo presupuesto de $291 millones, la viuda blanca de Vanessa había evolucionado. El personaje ahora era central para la trama, atrapada entre la CIA, terroristas y una IA rebelde. Los requisitos de acción fueron aún más intensos. Aprendió parkour del equipo original Yamakasi en Francia. Entrenó en combate de corta distancia en trenes en movimiento, realizó trabajo con cables a 60 pies de altura e hizo sus propias acrobacias de manejo por las calles de Roma. Pero lo que es notable es cómo mantuvo la elegancia del personaje a través de todo. La viuda blanca no pelea como una peleadora callejera, pelea como alguien que aprendió combate de la misma manera que aprendió etiqueta, como otra herramienta en su arsenal. Incluso en medio de una persecución de autos, Vanessa mantiene la compostura del personaje, revisando su lápiz labial en el espejo retrovisor mientras esquiva balas. La película hizo $571 millones a pesar de ser estrenada durante condiciones desafiantes de taquilla. Christopher McQuarrie anunció que Vanessa regresaría para la película final de Misión Imposible, convirtiéndola en uno de los pocos miembros del reparto no central en aparecer en múltiples películas de la franquicia. Entre las películas de acción blockbuster, Vanessa deliberadamente eligió proyectos dramáticos más pequeños y desafiantes. Estaba determinada a no ser encasillada solo como una estrella de acción, y estas películas demostraron que su rango era aún mayor de lo que alguien había imaginado. El Mundo por Venir se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2020. Hecha por solo $3 millones, fue un romance fronterizo ambientado en el norte del estado de Nueva York de los 1850. Vanessa interpretó a Tally, la esposa de un granjero que se enamora de la esposa de su vecina, interpretada por Katherine Waterston. Para prepararse para el papel, Vanessa vivió en una granja en funcionamiento por 3 semanas antes de la filmación. Aprendió a ordeñar vacas, batir mantequilla y realizar todas las tareas diarias de una granjera del siglo XIX. Quería que sus manos se vieran como si hubieran hecho trabajo real, su cuerpo moverse como alguien que había pasado años haciendo trabajo físico. La película requirió que dominara un tipo completamente diferente de intimidad de lo que había retratado en pantalla. Las escenas de amor entre Tally y Abigail fueron tiernas y tentativas, mostrando a 2 mujeres descubriendo sentimientos para los que no tenían palabras en una época cuando tal amor no era solo prohibido, sino inimaginable. Vanessa trabajó estrechamente con una coordinadora de intimidad, pero más importante,
Ella y Katherine Waterston pasaron semanas construyendo la relación de sus personajes, creando una historia que existía antes de que las cámaras rodaran. Pero fue Pedazos de una mujer lo que debería haber ganado a Vanessa un Oscar. La película, hecha por menos de $5 millones durante la pandemia de COVID-19, se centra en una pareja lidiando con la pérdida de su bebé durante un parto en casa. La pieza central de la película es una toma continua de 24 minutos del parto, desde las primeras contracciones hasta el momento devastador cuando se dan cuenta de que su hija no está respirando. La preparación de Vanessa para este papel fue extraordinaria. Pasó meses con parteras, asistiendo a partos con permiso de las madres. Se reunió con mujeres que habían perdido hijos durante o poco después del parto, escuchando sus historias, entendiendo que el dolor vive en el cuerpo tanto como en la mente. Trabajó con una entrenadora de movimiento para entender cómo el trauma cambia la forma en que habitamos nuestros seres físicos. La escena de parto de 24 minutos se filmó el cuarto día de filmación. La habían ensayado extensivamente, pero Vanessa insistió en que cada toma fuera diferente, que descubriera los momentos mientras ocurrían. La filmaron 7 veces durante 2 días. La versión en la película es la toma 6. Después de completarla, Vanessa estaba tan emocional y físicamente agotada que no pudo hablar por horas. Pero el verdadero poder de su actuación viene después del parto. Marta no sufre de la forma que esperamos. No llora y se lamenta. En su lugar, se retira, convirtiéndose en un fantasma en su propia vida. Vanessa perdió 20 libras durante la filmación para mostrar el deterioro físico de Marta. Estudió cómo el dolor afecta el apetito, el sueño, las funciones motoras básicas. En una escena, Marta lucha por cortar una manzana, sus manos temblando no por emoción, sino por los efectos físicos del trauma. En el Festival de Cine de Venecia, Vanessa recibió una ovación de pie de 10 minutos y ganó la Copa Volpi a Mejor Actriz. Fue nominada a un premio de la Academia, y aunque el Oscar fue para Frances McDormand por Nomadland, muchos críticos sintieron que Vanessa dio la mejor actuación del año, El Hijo. En 2022, la vio reunirse con Florian Zeller, quien había ganado un Oscar por El Padre. Con un presupuesto de $20 millones, fue un drama más convencional sobre una familia lidiando con la depresión de su hijo adolescente. Vanessa interpretó a Kate, la exesposa del personaje de Hugh Jackman. Basó su actuación en entrevistas extensas con padres de niños con problemas de salud mental, entendiendo la impotencia particular de ver a tu hijo sufrir de algo que no puedes arreglar. Luego llegó Napoleón, en 2023, la épica biografía de Ridley Scott con un presupuesto entre $130 y $200 millones. Como Josefina, la primera esposa y gran amor de Napoleón, Vanessa tuvo uno de los papeles más complejos de la película. Josefina envejece de 32 a 50 años en el transcurso de la historia, evolucionando de una viuda vivaz a una emperatriz a una esposa descartada. La preparación de Vanessa involucró leer más de 200 cartas entre Napoleón y Josefina, estudiando retratos para entender cómo Josefina se presentaba en diferentes etapas de su vida, y trabajando con una entrenadora de dialecto para perfeccionar el acento específico de la aristocracia de Martinica. Aprendió etiqueta de la corte de 5 periodos diferentes de la historia francesa, entendiendo cómo los cambios políticos afectaban incluso la forma en que las personas caminaban y se sostenían. Trabajando junto al intenso Napoleón de Joaquin Phoenix, Vanessa creó una Josefina que era su igual en todos los sentidos. No era solo la esposa del emperador, era su asesora estratégica, su ancla emocional y, finalmente, su mayor pérdida. Ridley Scott dijo que Vanessa entendió algo crucial. El poder de Josefina no venía de su posición, sino de su capacidad de permanecer incognoscible, incluso para el hombre que más la amaba. Entre estas producciones más grandes, Vanessa continuó tomando riesgos con películas más pequeñas. Estudios Italianos. En 2022, fue una pieza experimental donde interpretó a una mujer que pierde su memoria en la ciudad de Nueva York. Hecha por menos de $1 millón, la mayoría de la película fue improvisada con no actores en las calles de Manhattan. Vanessa se acercaba a extraños, en personaje, sin saber cómo responderían. La improbable peregrinación de Harold Fry. En 2023, la vio en un papel de reparto como una trabajadora de hospicio. Tomó el papel pequeño específicamente para trabajar con Jim Broadbent y aprendió procedimientos médicos básicos para hacer sus escenas auténticas. Incluso en tiempo limitado en pantalla, creó un personaje completamente realizado, una mujer que lidia con la muerte todos los días, pero no se ha endurecido ante ella. Lo cual nos lleva al papel que definirá la siguiente fase de la carrera de Vanessa Kirby. Sue Storm, la mujer invisible, en Los Cuatro Fantásticos de Marvel. El viaje a este casting es una historia en sí misma, una que muestra cómo cada papel que Vanessa ha tomado ha estado construyendo hacia este momento. El proceso de casting para Los Cuatro Fantásticos del UCM comenzó a principios de 2023. Marvel Studios, bajo el liderazgo de Kevin Feige, sabía que tenían una oportunidad para hacer esto bien. Los Cuatro Fantásticos habían sido adaptados 2 veces antes, y ambos intentos habían fallado crítica y comercialmente. Esta versión necesitaba funcionar no solo como una película independiente, sino como la fundación para la siguiente fase del UCM. Para Sue Storm, necesitaban una actriz que pudiera manejar múltiples requisitos. Necesitaba ser creíble como una científica brillante, una superhéroe, una esposa y una madre. Necesitaba química con quien fuera a interpretar a Reed Richards. Necesitaba la gravedad para estar junto a héroes establecidos del UCM.
Y crucialmente, necesitaba ser capaz de retratar las emociones complejas de una mujer cuyo hijo se convertiría en uno de los seres más poderosos del universo. La lista inicial de candidatas fue extensa. Margot Robbie supuestamente fue ofrecida el papel primero, pero lo rechazó debido a conflictos de horario con Barbie 2 y su compromiso con la producción. Emily Blunt, quien había sido elegida por fans como Sue Storm por años, estuvo en conversaciones serias, pero finalmente pasó. Jodie Comer, recién salida de su éxito en Killing Eve, fue una fuerte contendiente. Anya Taylor-Joy, Daisy Edgar Jones y Saoirse Ronan, todas hicieron pruebas. Pero Marvel siguió regresando a Vanessa Kirby. Habían estado siguiendo su carrera desde The Crown, viendo cómo construía un rango impresionante. Los ejecutivos estaban particularmente impresionados por su trabajo de acción en Misión Imposible, que probó que podía manejar las demandas físicas de un papel de superhéroe, y su trabajo dramático en Pedazos de una mujer, que mostró que podía retratar las emociones complejas de la maternidad y la pérdida. El proceso de audición fue extenso. Vanessa pasó por 5 audiciones separadas durante 3 meses. La primera fue una reunión general con Kevin Feige y el director Matt Shakman. La segunda involucró lecturas de química con potenciales actores de Reed Richards. La tercera fue una prueba completa de vestuario, viendo cómo se veía en versiones tempranas del traje de los Cuatro Fantásticos. La cuarta involucró secuencias de acción, probando su capacidad para realizar trabajo con cables y actuación en pantalla verde. Pero fue la quinta y final audición la que selló el trato. Marvel había escrito una escena específicamente para la audición, una que no aparecería en la película. En ella, Sue Storm tiene que despedirse de su joven hijo Franklin, sabiendo que está siendo llevado para cumplir su destino cósmico. Requería retratar el amor de una madre, la pérdida y la aceptación, todo en una sola escena. Vanessa se acercó a esto con su preparación característica. Investigó padres que habían perdido hijos por enfermedades terminales, entendiendo el dolor particular de un adiós lento. Trabajó con el director de casting para entender los poderes de Franklin y lo que su partida significaría no solo para Sue como madre, sino para el universo mismo. Cuando interpretó la escena, hizo una elección que sorprendió a todos. En lugar de interpretarla como alta emoción, la interpretó con devastación silenciosa, como una mujer que ya había llorado todas sus lágrimas, y ahora estaba en un lugar más allá del dolor. Kevin Feige más tarde dijo que fue una de las audiciones más poderosas que había visto jamás. Antes de que siquiera saliera de la habitación, se volvió hacia Matt Shakman y dijo: "Esa es nuestra Sue Storm". El trato fue anunciado en febrero de 2024, enviando ondas de choque a través de la comunidad de fans. Mientras algunos fans habían hecho campaña por nombres más grandes, la respuesta abrumadora fue positiva. Las personas que habían seguido la carrera de Vanessa entendieron que Marvel había elegido no solo una actriz, sino alguien que podía elevar el material. Los detalles del contrato, aunque oficialmente confidenciales, se reporta que son sustanciales. Conocedores de la industria estiman que el trato de Vanessa vale entre 15 y 20 millones de dólares para la primera película, con participación en las ganancias que podría llevarlo a 50 millones de dólares si la película funciona bien. Pero más importante, es un trato de múltiples películas cubriendo al menos 7 películas, incluyendo Cuatro Fantásticos, Vengadores, Día del Juicio Final, secuelas potenciales y apariciones en otros proyectos del UCM. Lo que hace particularmente interesante el casting de Vanessa es lo que señala sobre el enfoque de Marvel hacia los Cuatro Fantásticos. Al elegir una actriz conocida por actuaciones complejas y matizadas sobre una estrella de acción tradicional, están indicando que esta versión se enfocará tanto en dinámicas de personajes como en espectáculo de superhéroes. El hecho de que probaron actrices con una escena sobre maternidad sugiere que Franklin Richards jugará un papel importante desde el principio. Vanessa ya ha comenzado la preparación para el papel. Está trabajando con físicos cuánticos para entender los poderes de Sue desde una perspectiva científica. Las habilidades de la mujer invisible no son solo sobre desaparecer. Involucran manipular ondas de luz y crear campos de fuerza, esencialmente controlando fuerzas fundamentales del universo. Vanessa quiere retratar a alguien que entiende las implicaciones profundas de estas habilidades. También está colaborando con los extensos equipos de acrobacias y acción de Marvel. Aunque continuará haciendo tantas de sus propias acrobacias como sea posible, el género de superhéroes requiere un tipo diferente de fisicalidad que sus papeles de acción anteriores. Está aprendiendo trabajo con cables para secuencias de vuelo, practicando cómo moverse como si manipulara fuerzas invisibles, y trabajando con tecnología de captura de movimiento para escenas donde Sue es invisible. Pero quizás más importante, está trabajando estrechamente con Pedro Pascal, quien interpreta a Reed Richards, para desarrollar su relación. Sue y Reed son una de las parejas más icónicas de Marvel, y su dinámica necesita sentirse vivida desde el principio. Han estado haciendo ejercicios de improvisación, creando memorias compartidas para sus personajes, construyendo una historia que informará cada escena que compartan. La película, programada para estrenar en julio de 2025, tiene un presupuesto reportado de más de 200 millones de dólares. Está siendo filmada con las mismas cámaras IMAX usadas para Vengadores Endgame, señalando la confianza de Marvel en el proyecto. La presión es inmensa. Esta película necesita tener éxito no solo comercialmente, sino creativamente, estableciendo a los Cuatro Fantásticos como figuras centrales en el UCM hacia adelante. Lo que es particularmente intrigante es cómo Sue Storm se conecta con la narrativa más amplia del UCM.
En los cómics, Sue a menudo es retratada como el miembro más poderoso de los Cuatro Fantásticos, con habilidades que crecen mucho más allá de la invisibilidad. Se vuelve capaz de crear campos de fuerza lo suficientemente fuertes para contener entidades cósmicas, de volver otros objetos invisibles, de crear construcciones invisibles limitadas solo por su imaginación. Más crucialmente, como la madre de Franklin Richards, está conectada a una de las historias más complejas de Marvel. Franklin es un mutante con habilidades de deformación de la realidad que ha sido retratado como todo desde un niño necesitando protección hasta una entidad cósmica creando universos de bolsillo. Cómo Marvel maneje esta relación será crucial para las fases futuras del UCM. También hay rumores de que la Sue Storm de Vanessa aparecerá en otros proyectos antes de Cuatro Fantásticos. Aunque Marvel no ha confirmado nada, hay especulación de que podría tener un cameo en una de las próximas series de Disney Plus o incluso en Deadpool 3, ayudando a establecer el lugar de los Cuatro Fantásticos en la saga del multiverso. Viendo la trayectoria de la carrera de Vanessa Kirby, lo que se vuelve claro es que cada elección ha sido deliberada, cada papel construyendo hacia algo más grande. Desde esos primeros días, siendo rechazada por escuelas de teatro hasta convertirse en la nueva superhéroe de Marvel, hay una evolución clara en su arte y ambiciones. Su método combina rigor intelectual con disponibilidad emocional. Investiga extensivamente, no solo para entender a su personaje, sino para entender el mundo que habitan. Ya sea aprendiendo ruso para Chekhov, estudiando física cuántica para Sue Storm, o viviendo en una granja para un drama de época, se sumerge completamente. Pero también mantiene una precisión técnica que viene de su entrenamiento teatral. Entiende cómo usar su cuerpo, su voz, su presencia para contar una historia. Los directores consistentemente la elogian por ser capaz de entregar exactamente lo que se necesita, mientras aún los sorprende con elecciones inesperadas. Lo que la distingue en Hollywood es su negativa a ser encasillada. Justo cuando la industria pensó que la tenían descifrada como una actriz de dramas de época después de The Crown, se convirtió en una estrella de acción. Justo cuando estaban listos para encasillarla en películas de franquicia, entregó una actuación digna del Oscar en un drama independiente. Ahora, mientras entra al UCM, ya está eligiendo proyectos que evitarán que sea vista solo como una actriz de superhéroes. Su lista próxima, más allá de Cuatro Fantásticos, incluye varios proyectos intrigantes. Está vinculada a protagonizar una biografía de la fotógrafa de guerra Lee Miller, que requerirá que envejezca de 20 a 60 años y domine técnicas de fotografía. Está en conversaciones para una adaptación de Tennessee Williams en Broadway, regresando a sus raíces teatrales. También hay una rumoreada colaboración con Christopher Nolan, aunque los detalles permanecen bajo secreto. Conocedores de la industria predicen que la Sue Storm de Vanessa redefinirá lo que una superhéroe femenina puede ser en el UCM. Marvel ha luchado con algunos de sus personajes femeninos, a menudo haciéndolos secundarios a héroes masculinos o enfocándose más en sus poderes que en su humanidad. Con el casting de Vanessa, están señalando un enfoque diferente. Sue Storm no será solo la mujer invisible, será una científica, una líder, una madre, y sí, una de las heroínas más poderosas del UCM. El impacto de su casting se extiende más allá de solo una película. Si Cuatro Fantásticos tiene éxito, y el rumor temprano sugiere que lo tendrá, Vanessa se convertirá en una de las caras del UCM para la próxima década. Estará apareciendo en múltiples películas por año, convirtiéndose en un modelo a seguir para audiencias jóvenes mundialmente, y ayudando a dar forma a la dirección de la franquicia más grande en la historia del cine. Pero conociendo las elecciones de carrera de Vanessa, no dejará que Marvel la defina. Continuará tomando papeles dramáticos desafiantes, posiblemente regrese al teatro, y seguirá empujándose en nuevas direcciones. Ya ha expresado interés en dirigir, habiendo observado directores en varias de sus películas. No te sorprendas si, en unos años, está detrás de la cámara así como frente a ella. Desde una solicitante rechazada de escuela de teatro trabajando en un pub londinense hasta convertirse en la mujer invisible en el universo cinematográfico de Marvel, el viaje de Vanessa Kirby es una clase magistral en construir una carrera a través del talento, la inteligencia y elecciones valientes. Ha demostrado que puede ser una actriz seria y una estrella de acción, una intérprete teatral y una protagonista de blockbuster, una querida del cine independiente y una piedra angular de franquicia. Lo que hace su historia tan convincente es que no se trata de éxito de la noche a la mañana, o golpes de suerte. Se trata de alguien a quien le dijeron que no era lo suficientemente buena para la escuela de teatro, pero se negó a aceptar ese veredicto. Se trata de una actriz que se acercó a cada papel, sin importar cuán pequeño, con la misma dedicación que traería a interpretar a una reina o una superhéroe. Cuando Cuatro Fantásticos se estrene en julio de 2025, las audiencias verán la culminación de todo lo que Vanessa Kirby ha aprendido y logrado. Verán una actriz que trae la complejidad emocional de la princesa Margarita, la destreza física de su entrenamiento de misión. Imposible, la vulnerabilidad cruda de pedazos de una mujer, y el rigor intelectual de su trabajo teatral para crear algo completamente nuevo en el género de superhéroes. Pero quizás más importante, verán prueba de que a veces los mejores actores no son los que siguen el camino esperado. A veces son los que son rechazados, que trabajan en pubs para pagar la renta, que toman papeles pequeños en películas olvidadas porque creen en el arte. A veces son los que nos sorprenden siendo capaces de mucho más de lo que jamás imaginamos. Vanessa Kirby no solo se convirtió en actriz, se convirtió en una artista que actúa. Y mientras entra al UCM, trayendo toda su experiencia y habilidad, no está solo interpretando a una superhéroe. Está redefiniendo lo que una superhéroe puede ser.
Esa es la historia de Vanessa Kirby. Desde los escenarios de los teatros más pequeños de Londres hasta la franquicia más grande del mundo. Desde cartas de rechazo hasta contratos de Marvel. Desde interpretar sirvientas con 3 líneas hasta interpretar uno de los personajes más importantes en el futuro del UCM. Es un recordatorio de que el talento, la dedicación y las elecciones inteligentes pueden llevarte a cualquier lugar, incluso a las alturas invisibles del estrellato de superhéroes.